Sí, bueno, retomamos nuestro programa. Las disculpas del caso por los temas que se están presentando de enlace, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a tener el gusto de recibir un panel inmobiliario latinoamericano, integrado por importantes representantes de Paraguay, Panamá, Brasil, México, Argentina, Ecuador y Perú. Voy a presentarles al moderador de este panel, quienes van a disertar sobre el tema Rediseñando el negocio inmobiliario. El moderador es un ingeniero industrial graduado en la Universidad de Lima, director y gerente general de Saldaña Consultores, director y conductor del programa Mercado Inmobiliario y presidente electo de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios para el periodo 2021-2022. Víctor Saldaña, adelante, por favor. Muchas gracias, Paul, por el pase. Muy buenos días a todos los participantes de este primer Congreso Virtual Inmobiliario Latinoamericano. Mi nombre es Víctor Saldaña y para mí es un honor poder ser moderador de este importante panel en el que vamos a poder compartir con 6 líderes referentes del mercado inmobiliario de 6 importantes países de nuestra región. Este año 2020, el mundo se ha visto exigido a replantearse temas y, cómo no, el negocio inmobiliario busca de alguna manera ser rediseñado para que podamos hacer nuestra labor de acuerdo a los nuevos tiempos. Vamos a hacer un viaje por Latinoamérica y vamos a visitar 6 países encontrándonos con sus presidentes de las asociaciones de agentes inmobiliarios que nos van a contar cómo se desarrollaba el negocio inmobiliario antes del año 2020 y cuál es el futuro que nos espera, cuáles son las propuestas que ellos tienen para que todos los inmobiliarios podamos continuar con esta labor, haciéndola siempre con la misma vocación de servicio y con la misma eficiencia que todos deseamos siempre poner en el trabajo que realizamos. Voy a explicarles cómo se va a desarrollar el panel. Vamos a tener 3 rondas, 3 participaciones de cada uno de nuestros panelistas. En la primera y segunda ronda yo les voy a formular una pregunta. Para contestar la primera pregunta tendrán 3 minutos. Para contestar la segunda pregunta tendrán minutos. La última ronda es una ronda libre en donde cada uno de ustedes va a dar un mensaje final y tendremos 1 minuto 30 segundos para ese mensaje final y su despedida. Creo que vamos a poder compartir de la mejor manera las experiencias que nos vienen de los 6 países que nos acompañan y yo tendré la posibilidad de compartir las experiencias de Perú. Para empezar, vamos a presentar a nuestro primer panelista. Él es el actual presidente de SILA, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio de Paraguay, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias y miembro del Consejo Directivo Internacional de la ANAR. Con ustedes, el señor Ernesto Figueredo Coronel, que contestará a la primera pregunta que consiste en lo siguiente. ¿Cómo venía desarrollándose el negocio inmobiliario antes del 2020? ¿Cuál era el formato que tenían en Paraguay? ¿Cuáles eran sus características más importantes? ¿Y cómo se ha reactivado nuestra actividad en ese país? El tema de los precios de repente puede ser un tema también importante que podamos desarrollar. Querido Ernesto, es un gusto saludarte. Bienvenido al panel. Muchas gracias, muy amable. Realmente un placer compartir con ustedes este momento. Bueno, en el breve tiempo voy a tratar de resumir la respuesta. Y efectivamente, fin del año 2019,
Paraguay. ¿Aló? Tenemos por ahí un compañero, un can, que nos está acompañando. Si alguien pudiera detectarlo, apagamos los micrófonos para que podamos escuchar a Ernesto, por favor. Yo creo que lo mejor sería que los apagaras todos menos el del ponente. Efectivamente, ahí está. Arrancamos. Efectivamente, Víctor, muchas gracias. Un placer compartir con toda América Latina. Voy a ir al grano para responder la pregunta. Paraguay ha tenido en los últimos 15 años un crecimiento promedio del 4,5% de su Producto Interno Bruto, llegando al año 19 con un crecimiento bastante bajo. Y fin del año 19 con un incremento importante y una proyección del 4,5-5% para el año 2020. Obviamente, Ernesto, a partir de marzo, cuando Paraguay decide el 11 de marzo un cierre muy temprano de su economía por la pandemia, se paralizaron las transacciones inmobiliarias hasta, digamos, marzo y abril. A partir de mayo, cuando Paraguay empieza a abrir su economía, empiezan a haber de vuelta transacciones inmobiliarias y a partir de mayo, junio y julio y agosto, creciendo el volumen de transacciones hasta un 80%, diríamos, de lo que era el volumen prepandemia. Entonces, podemos decir de que hoy estamos en una situación de una economía semiabierta, en el cual hoy Paraguay está abierto a los negocios, abierto a los shoppings, abierto para poder construir a nivel civil y a nivel de obra pública, con las restricciones y los protocolos sanitarios que permiten de alguna manera sostener esta nueva normalidad, pero llegando a volúmenes interesantes. Nos ha sorprendido el nivel de recuperación de la economía, a tal punto que este año vamos a, probablemente el país pierda solo 1% en su Producto Interno Bruto. Estaba proyectado perder un 5%, una caída del 5%. Entonces, la economía estaba mucho más pesimista por la pandemia, hoy está mucho más optimista, por llamarlo de alguna manera, con un Producto Interno Bruto cercano a una caída del 1%. Evidentemente... Ernesto, sí. Perdóname la interrupción. Quería recordarles que tenemos para responder esta pregunta el cuadro que hemos armado juntos y que de alguna manera te puede permitir tocar el orden de los datos que vamos a compartir con todos los participantes al Congreso. Le rogaría al técnico que proyecte el cuadro, por favor, para que Ernesto lo pueda explicar respecto a Paraguay. Efectivamente, gracias, Víctor. Bueno, en el caso de Paraguay, no tenemos aún una ley que formalice, sí, una inscripción tributaria que permita, digamos, pagar los impuestos y estar registrados ante la autoridad tributaria del país. No contamos con un MLS y las comisiones la paga el vendedor en Paraguay en un rango de comisión que van del 3 al 5%. El impacto del sector inmobiliario en Paraguay es del 7% aproximadamente del Producto Interno Bruto y tenemos tasas de interés de créditos hipotecarios de entre el 8 y el 11% en moneda nacional. Nuestro costo promedio de terrenos para construcciones en altura están cercanos a los $900 en el área metropolitana de la capital de Asunción y un costo promedio de construcción de $1,100 el metro cuadrado para construcción en altura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Figueredo de Paraguay. La misma pregunta va a responderla el presidente de Panamá. Él es Eric Van Horde, actual presidente de FIAPSI Panamá y FIAPSI América, miembro de la Junta Directiva de SILA, presidente, broker y propietario de Van Horde Realty. Es un gusto, estimado Eric, poderte presentar en este panel. Bienvenido
y adelante con tu respuesta. Abre tu micro, Eric. Eso es. Muchas gracias, Víctor. De verdad que es un honor poder participar con todos ustedes. Yo creo que es importante entender un poquito el tema del marco legal. En Panamá, el corretaje inmobiliario sí cuenta con una ley de bienes raíces, con el decreto número 6 desde 1999, donde se reglamenta la Junta Técnica de Bienes Raíces y la profesión del corredor de bienes raíces, que está dentro del Ministerio de Comercio e Industria. Nosotros en Panamá sí contamos con un MLS, ACOBIR, que es la Asociación Panameña de Corredores y Promotores, que es el gremio líder del sector. Inició el MLS en Panamá en el año 2013 y sin duda los brokers han visto los beneficios que da esta herramienta y cada día la tendencia es trabajar en representación del cliente bajo la figura del MLS, lo cual es clave. En el caso de la comisión, la comisión de venta la paga el vendedor, y estamos hablando que es un 5%. En el caso de proyectos, de promotoras, la comisión... Eric, perdóname que te interrumpa. Al director de cámara, si fuera tan amable de compartir el cuadro cada vez que el panelista está explicando los datos del país. Okay. Listo. Adelante, Eric. Dale, te lo agradezco. Bueno, entonces, en relación a la comisión, estamos hablando que es un 5%, y en el caso de los proyectos suele ser entre un 3 y un 5%. Esto depende, la mayoría de los promotores tienen su fuerza de venta interna, pero dependiendo el momentum o el proyecto como tal, entonces ellos determinan si pagan el 3, el 4 o el 5, ¿no? Eso depende de cada uno de ellos. En el caso del financiamiento hipotecario, en Panamá las tasas promedios oscilan entre 5,5 y 5,75, con un periodo máximo de hasta 30 años. Esto depende mucho de la edad de la persona, el perfil del cliente y el uso de la propiedad. No es lo mismo comprar una propiedad para vivienda principal o una propiedad como inversión, ¿no? O propiedad de playa, etc., ¿no? Cuando hablamos un poquito de cifras, podemos decir que Panamá, el PIB, cerró en el 19 con un crecimiento de un 3% comparado con el 2018, principalmente por el sector minero, la operación del canal y el sector portuario, lo cual nos ayudó a iniciar un buen 2020. Ahora con la pandemia, por supuesto, se estima que va a caer cerca de un 9% en el 2020 y se espera, según el FMI, una recuperación al 2021 de un 4%. Esto se cree, también se estima, de que para el 2022 podríamos llegar a las cifras pre-pandemia. Yo creo que si todo marcha bien, esperemos que así sea, ¿no? En el caso de Panamá, hablando un poquito de lo de los bloques económicos y esto, nosotros todavía tenemos ciertos bloques cerrados, estamos en este proceso y sabemos que lo que más nos preocupa es el posible rebrote, como está sucediendo en algunos países en Europa y en otros lugares. He hablado con algunos de ellos y sí, es algo que es preocupante, ¿no? Sabemos que toda crisis genera oportunidades. Cuando hablamos un poco del tema de cuáles son las transacciones últimamente post-COVID, y sin duda estas transacciones han creado cierto estímulo en el comprador, donde la persona se considera que por ser pandemia va a conseguir precios COVID, va a conseguir buenas oportunidades. Y por supuesto que las hay, ¿no? Entonces yo creo que pero son casos muy puntuales. Influye mucho el caso del cliente como tal. Vamos a hablar solamente de lo del primer cuadro, ¿correcto? ¿O presentamos la otra? Correcto. Gracias, Eric. Gracias. En esta primera ronda, les recuerdo a todos los participantes en el Congreso, estamos dando una vuelta por los 6 países y estamos conociendo cómo eran las características del negocio inmobiliario antes de la pandemia, antes del 2020. Y nos están contando cómo se han reiniciado las actividades en nuestro sector. El tercer panelista que tengo el honor de presentar es uno de los fundadores de SILA. Él viene de Brasil, es el actual presidente de COFECI DF, Consejo Federal de Agentes Inmobiliarios de Brasil. Bienvenido, Joao, a este panel.
Gracias, Víctor. Es un placer muy grande hablar contigo y con todos los panelistas de este panel. Yo me gustaría dirigirme directamente a todos sobre los datos que están publicados en la pantalla. ¿Se me puede mostrar la pantalla, por favor? Sí, ahí está. Tenemos una ley única que regla toda la profesión de corredor inmobiliario en Brasil, que es la ley 6.530, que está en la pantalla. No contamos aquí en Brasil con MLS. Todavía tenemos muchas redes pequeñas de negocios inmobiliarios que congregan inmobiliarios, que congregan corredores, y así suprimos la necesidad de un MLS que no tenemos por cuenta de la dificultad de las características del mercado inmobiliario de Brasil. La comisión es paga por el vendedor, no se cobra nada del comprador, a no ser que se haga un contrato previo con el comprador para se obtener una propiedad que le interesa. El rango de comisión es entre 5 y 6%. El impacto del sector inmobiliario en el país gira en torno de algo como 18%, y esto incluye todo el sector inmobiliario, toda la industria de la construcción civil, incluso la parte de corredores inmobiliarios. Las tasas de interés están entre un rango de 4,5% y 7%, la más baja de toda la historia de Brasil en este momento, lo que favorece muchísimo al mercado inmobiliario. El costo promedio del metro cuadrado, como se dice en la pantalla, está en algo como 1.54 dólares por $1.000 por metro cuadrado, y el costo promedio de la construcción cerca de 960 dólares por metro cuadrado. Bueno, esta situación del mercado actual en Brasil, en 2019 el mercado estaba en recuperación, pero después de un largo proceso recesivo que empezó durante el gobierno de Dilma en 2014 y duró hasta 2018, proyectábamos un crecimiento de 20% en 2020. Esta perspectiva, naturalmente, ha sido completamente anulada por la pandemia. Pero el mercado continúa muy bien en este momento. Cerca de 60% de nuestro mercado depende de financiamiento inmobiliario, pero no hay falta de financiamiento en este momento. 50% de las ventas son representadas por habitaciones populares. Y la paralización de casi 100% de las actividades inmobiliarias ocurrió en los primeros 45 días de aislamiento social. Pero ahora no hay más ningún problema para el mercado y estamos con un crecimiento muy fuerte en B, como dicen los economistas. La impresión de los precios están en este momento estabilizados y no hubo ninguna queda durante la pandemia, continúan estabilizados. Y los precios son en Brasil rigurosamente basados en el volumen de oferta y procura, así que no tenemos ninguna intervención gubernamental. Esas son las primeras informaciones que tengo a pasar sobre el mercado inmobiliario de Brasil. Agradezco por la atención. Muchas gracias, estimado Joao Teodoro. Estuvo con nosotros de Brasil. Ahora nos va hasta México. De México recibimos a Roberto Barrios. Él es presidente 2020 de AMPI, la Asociación de Agentes Inmobiliarios en México. Bienvenido, Roberto. Tu micro, Roberto. Muchas gracias, Víctor. Te comento, en México, la profesión, estos estados, ya en 19 de los 32 estados que tiene la República Mexicana, ya existe ley. Perdón, ¿se escucha bien? Víctor, ¿se escucha bien? Adelante, Víctor. Roberto, se escucha bien, adelante. Correcto. Bueno, te comentaba, en México
en el país tenemos 32 estados. De los 32, 19 ya tienen ley. Todas estas fueron impulsadas por las secciones de AMPI locales. Estamos impulsando las otras 13 y esperamos tenerlo pronto. La regulación, la competencia es de los estados y no de la federación, porque nos rigen los códigos mercantiles y los códigos mercantiles y civiles son diferentes en cada estado. En México la comisión la paga el vendedor, nada más. El promedio es de 4 a 6%, y además la ley de la Comisión Federal de Competencia, la ley antimonopolio, no permite que nos pongamos de acuerdo como asociación para cobrar una sola comisión fija. En fin, México ha sufrido por la pandemia. La caída del trimestre fue del 20% y estima los bancos centrales y el Banco Central, las calificadoras, que en el año podremos caer aproximadamente el 10%. En cuanto a crédito, tenemos una oferta de crédito hipotecario como nunca la hemos tenido en la historia. Tenemos 400,000 créditos que ofrece el Fondo de los Trabajadores, un fondo federal que se nutre con dinero de los patrones. El FOBISTE para los empleados de gobierno tiene 100,000 y la banca comercial, que en México se ha portado maravillosamente bien y amable, está dando créditos por primera vez en la historia reciente, y por reciente hablo de más de 50 años, de un solo dígito, andan entre el 7,5 y el 10, 7,5 y 9,5, y han aumentado los plazos por primera vez también en México a 20 años. Creemos que cuando la pandemia termine, México creció 2% los últimos 30 años y de repente se nos enfrenó. El año pasado, el 19, caímos el 2% y este año, repito, esperamos que caiga el 10%. Aún así, el sector vivienda será uno de los sectores que relancen a la economía. En México, el 15% de la economía del Producto Interno Bruto lo tiene la vivienda y el corretaje inmobiliario, nuestra principal actividad, el 1,5%. Muy bien, muchas gracias. Roberto Barrios, presidente de AMPI de México, compartió con nosotros la respuesta a la primera pregunta. Quiero invitar ahora al presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, FIRA. Él también pertenece al equipo de profesionales inmobiliarios que en nuestra región impulsó la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. Argentina tiene una característica especial. Los agentes inmobiliarios ahí tienen título profesional y por eso él también ha sido presidente de inmobiliarios de la provincia de Santa Fe. Con ustedes tengo el gusto de presentar a nuestro amigo Eduardo Brigada. Eduardo, bienvenido, adelante. Gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeros del panel. Sí, como vos bien decís, en la Argentina la actividad del corredor inmobiliario está regulada en la figura del corredor inmobiliario a nivel nacional y provincial, exigiéndose para ejercer el corretaje un título universitario, que está en cabeza de los colegios profesionales y a través de ellos y sus tribunales de ética que regulan el ejercicio de la profesión en cada uno de los territorios provinciales. No es legal ejercer el corretaje sin matrícula y por esa razón el sistema de franquicia que utiliza agentes sin matrícula no es aceptado por la legislación argentina y por ende actúan hasta ahora ilegalmente. La Federación Inmobiliaria de la República Argentina, FIRA, asumió desde el comienzo del marco legal la formación de los colegios profesionales únicos de corredores inmobiliarios para elevar el estatus de los corredores argentinos a profesionales, albergando en la actualidad entre sus asociados a todas las jurisdicciones, colegios, cámaras y centros de corredores inmobiliarios. No contamos en la Argentina con la utilización de MLS, pero sí existen grupos inmobiliarios de cámaras, centros y asociaciones que representan gremial y comercialmente a los corredores inmobiliarios y sus empresas para ellos, para poder publicar
las ofertas. Algunos colegios también tienen algunos portales de ofrecimiento. En la práctica comercial muchas veces nos encontramos que las publicaciones no cuentan con la exclusividad hacia un solo profesional. Los honorarios, como dice el cuadro profesional en la Argentina, tienen un máximo de hasta el 6%, representándose un 3% para cada una de las partes, comprador y vendedor, sobre la transacción inmobiliaria. Y si actúan varios inmobiliarios, cada uno tiene derecho a percibir de sus clientes los honorarios respectivos. En la actividad inmobiliaria en su totalidad, en cuanto a la industria que representa, ya sea de manera pública o privada, junto con la construcción, desarrollos y profesiones intervenientes, representan el 16,2% del PBI del país y el 8,9% del empleo entre comercialización, desarrollo y construcción. Entendiendo que la Argentina viene desde hace varios años atravesando grandes problemas económicos y con pérdida del valor de su moneda, un alto nivel de inflación hace prácticamente inviable la utilización de crédito hipotecario. Lo teníamos hasta hace unos años, pero el problema que teníamos que se actualizaban las cuotas en función de costo de vida y por ende, por la inflación, hoy se hace muy complicado el pago de las cuotas que se han disparado. Sí, estamos muy optimistas que va a surgir el relanzamiento de un crédito hipotecario que es denominado Procrear en la Argentina, que esta vez tiene una particularidad de tener una actualización de sus cuotas ajustada por valor salario, que es sumamente importante y le da previsibilidad a su tomador. Teniendo en cuenta la diferencia de las jurisdicciones en la Argentina, puedo decir que el valor del metro cuadrado de la tierra urbanizada ronda en un promedio de $1.200 aproximadamente, y en el caso de la construcción asciende a $1.500 aproximadamente el metro cuadrado. Desde FIRA trabajamos incansablemente para generar un proyecto de regulación impositiva para la construcción de vivienda destinado a la locación, a los efectos de paliar de alguna manera el déficit habitacional que hace muchos años venimos atravesando. A su vez, también podemos decir que aplaudimos muchísimo y compartimos la iniciativa oficial de crear el Banco de Suelo, donde le va a dar la posibilidad a la gente, al ciudadano común argentino, a poder acceder a tierras urbanizadas con accesibilidad. Y también lo último que pudimos hacer es presentamos un proyecto junto a una de nuestras entidades miembros, la Cámara Inmobiliaria Argentina, ante la Comisión Nacional de Valores para motorizar las inversiones de los desarrollos inmobiliarios. Muchas gracias, Eduardo, por compartir con nosotros la inmobiliaria en Argentina. Vemos que a diferencia de todos los países, es una actividad reconocida como profesión y además algo importante, paga tanto el propietario como el comprador, paga el 50% de comisión, ¿no? Exacto. Los corredores tenemos derecho a percibir honorarios de ambas partes. Vamos al presidente de la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces Ecuador, FENACBRE, Adrián Esteban Rodríguez. Bienvenido, Adrián. Muchísimas gracias, Víctor. Encantado de compartir este panel con protagonistas y líderes de la comunidad inmobiliaria en Latinoamérica. No sé si me pueden ayudar tal vez con el cuadro, por favor, para hacer un breve resumen de la situación en nuestro país. Bueno, antes que nada debo indicar que la Federación Nacional es la cabeza que representa a las asociaciones locales o provinciales en todo el país y que tiene cerca de casi 40 años de existencia en nuestra comunidad. En Ecuador existe una ley de corredores de bienes raíces, es una ley nacional que rige para todo el territorio ecuatoriano y fue promulgada en el año de 1984. Tengo el agrado de comentarle a este foro que apenas hace 3 días hicimos el lanzamiento oficial del MLS avalado por las asociaciones provinciales y que pronto tendrá presencia en todo el Ecuador. Es un hecho histórico para nuestro país y lo hemos venido trabajando, así que bienvenido el MLS al Ecuador desde hace pocos días.
En nuestro país, quien paga la comisión es el vendedor exclusivamente. Estamos tratando de impulsar que sea también a través del comprador, pero actualmente es el vendedor únicamente el que cancela honorarios. En cuanto al rango de precios, nosotros tenemos un rango que va desde el 3 hasta el 8%, pero en realidad el promedio, lo común, bordea entre el 3 y el 4% a nivel nacional, dependiendo ya de la ciudad, ¿no? En cuanto al dato del impacto del sector inmobiliario en el país, pues todo el ecosistema o el conjunto de actividades inmobiliarias, llámese construcción, llámese promoción inmobiliaria e intermediación, bordea el 9% del PIB. Y nosotros tenemos un dato interesante que lo sacamos en abril del 2019 para medir el impacto de la intermediación, y es que de cada 10 operaciones, 4 se hacen a través de la intermediación inmobiliaria. Ese es un aspecto interesante y que buscamos que esto vaya creciendo. Ahora con el MLS, pues estamos confiados de que así será. El 40% es el impacto propio a lo que refiere al tema de intermediación. Actualmente, según cifras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central del Ecuador, se prevé una caída del PIB de casi un 6.2%, pero con cifras alentadoras que para el 2022 alcanzaremos un 6.5% si es que se van a dar las determinantes que tenemos aplicadas hasta este momento. En cuanto a las tasas de interés, actualmente estamos manejando dos tipos de crédito. El uno que está impulsado por parte del gobierno para lo que es vivienda social y vivienda de interés público, que está en el 4.88%, y las tasas de interés para vivienda de clase media, ya no de interés público, bordean entre el 10%, ya con seguros de desgravamen y de incendios. En relación al costo de valor de terreno, aquí tengo que hacer una precisión. El costo promedio de suelo para comprar un lote y construir una vivienda bordea los 300 y 350 dólares. Para edificar un proyecto de propiedad vertical de departamentos, el rango está alrededor de 800 y 900 dólares. Era importante hacer esta diferenciación porque si no tenemos una diferencia muy grande alrededor de nuestros países hermanos, ¿no? 300, 350 dólares para construir una vivienda unifamiliar, y para lo que es proyectos, propiedad vertical, bordea los 800 y 900 dólares. En cuanto al metraje promedio de la construcción, bordeamos el metro cuadrado en $1,000. Esto es un acabado de tipo A, donde encontramos materiales de gama media, ¿no? Y en cuanto a lo que compete a las principales actividades que hemos realizado como organismos para paliar los efectos de la pandemia, pues se encuentra, como os acabo de comentar, la construcción e implementación de este MLS, que es una de las medidas que nos llevó a acelerar el proceso. Y a nivel de gobiernos, estamos en continuas reuniones, al menos con los gobiernos municipales, para participar de las ordenanzas que vienen a partir de ahora, y estamos trabajando en plantear incentivos para la construcción que probablemente puedan mitigar el impacto económico, ya sea en los impuestos de plusvalía y alcabalas, que no sé si se lo maneja a nivel regional, pero estamos tratando de incentivar desde esa manera la parte de construcción y el mercado inmobiliario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Adrián, y muchas gracias a todos por el esfuerzo que hemos hecho de esa capacidad de síntesis para poder explicar en muy pocos minutos es el panorama de nuestros países. Voy a compartir brevemente lo que corresponde a Perú. En Perú tenemos la ley del registro del agente inmobiliario. Esta ley es la ley 29080, ya 10 años vigente, y tanto el registro para la persona natural, agente inmobiliario natural, como persona jurídica. Respecto del tenemos un MLS, Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, tiene desde el año 2009 que ha ido progresando, que ha ido desarrollándose con el transcurrir del tiempo, y también existe
que manejan este listado múltiple, este sistema de listado múltiple. En la comisión al agente inmobiliario la paga el vendedor. Más o menos tenemos un rango que va del 3 al 5%. El 5% es el porcentaje de comisión que siempre se ha considerado y esperamos que se pueda volver a este porcentaje, que es el porcentaje que por convencionalidad siempre ha existido en nuestro sector. Con respecto al impacto del sector inmobiliario sobre el país, en realidad veníamos evolucionando y creciendo hasta el año 2018. El año 2019 fue un año difícil. El 2% aproximadamente del PBI es el impacto de la industria inmobiliaria en el Perú. Actualmente, la tasa de interés para los créditos hipotecarios va entre el 7 y el 10, dependiendo de la inversión que la entidad financiera haga de los postulantes. Con respecto al valor promedio del metro cuadrado de terreno, este está en $1,300 el metro cuadrado. En promedio, tenemos como ciudades, la ubicación es muy importante y este es un promedio representativo, al igual que el valor del metro cuadrado construido, digamos, para un departamento de clase media, estaría alrededor de los $1,400 el metro cuadrado. Con respecto a la última pregunta y de lo que se nos viene o de los proyectos que hay, evidentemente existe una necesidad de tener herramientas de trabajo digitales que permitan al agente inmobiliario tener una información más exacta de las propiedades que tenemos en stock. Junto a CAIR, ASPAI está trabajando con la Dirección Nacional de Vivienda el proyecto de ley para una nueva ley del agente inmobiliario y el gobierno está promoviendo a través del incremento de los bonos, a través de la disminución de la cuota inicial, programas de vivienda masiva, que aquí se llaman programas Mi Vivienda y programa Techo Propio, que de alguna manera alientan el mercado y buscan dinamizarlo en los próximos meses. Eso es lo que podríamos compartir de nuestro Perú. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda pregunta. Este panel se llama Rediseñando el negocio inmobiliario. Y nos planteamos esta pregunta porque ante lo vivido en este año 2020, hace falta una renovación. Una renovación que significa cambio, que significa implementar nuevas ideas. Una de las cosas que se ha instalado en nuestras vidas en estos últimos es la digitalización. Este congreso es virtual, lo estamos haciendo por internet. Las herramientas para el sector inmobiliario, como una plataforma de promoción de inmuebles, como las redes sociales, han adquirido un especial rol protagónico en los últimos meses. Yo quisiera preguntarles, ¿qué valor adicional necesitaría tener el agente inmobiliario a partir de lo que se nos viene, llamémosle 2021, para que no vayamos a ser reemplazados por una computadora en donde están todas las informaciones? El agente inmobiliario entrega un valor adicional. ¿Cuál creen ustedes que sería ese valor? ¿Cuáles serían los puntos más importantes que debemos cambiar, que debemos renovar, que debemos hacer crecer de nuestra gestión inmobiliaria y cuáles serían los aportes que ustedes nos podrían brindar con su experiencia y siendo evidentemente unos referentes muy importantes para la industria inmobiliaria de nuestro continente? Vamos a empezar esta segunda pregunta, para la cual cada uno de ustedes tendrá 4 minutos para poder contestar. Con Panamá. Por favor, Eric Van Horde, con tu respuesta.
Cómo no, gracias. Ya, yo creo que, gracias por la oportunidad. Yo creo que, como hemos mencionado, lo único constante es el cambio. Y esto también, sin duda, nos aplica a nosotros como corredores inmobiliarios. Tenemos que trabajar cada día agarrados de la mano de la digitalización. En diferentes Zoom hemos hablado cuando estábamos en el proceso de los bloques, cómo estaban funcionando los registros públicos, cómo estaban funcionando las notarías, etcétera. Y sin duda esta pandemia nos hizo adelantarnos en el tiempo en cuanto a la tecnología. Yo creo que siempre hay que ver el lado positivo, así como la crisis tiene oportunidades, o sea, que la pandemia nos empujó a ser más tecnológicos, nos adelantó un poquito en el tiempo. Ya Zoom, ya todo el mundo lo maneja, hay diferentes herramientas como tal. Yo creo que es una mezcla entre trabajar la parte de la digitalización. Ahora las personas conocen lo que no conocían, cómo era en algunos países, cómo era el proceso de hacer un trámite en el registro público digital, cómo es el proceso con los notarios. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de las plataformas, cómo se trabaja en algunos países, no todos, el tema de firmar un contrato digital, una separación, una compraventa, cómo se hace una vez que se firma la parte digital, cómo se presenta ante el notario. Entonces, yo creo que esto sin duda nos ha ido ayudando, nos ha ido permitiendo crecer, conocer un poco más del tema, ser más competitivos. Pero esto va totalmente de la mano del conocimiento del corredor inmobiliario, del sector, de las leyes, de los incentivos que ofrece el país o un proyecto como tal. ¿Por qué un país puede ser un poco más competitivo que otro? ¿Por qué una multinacional decide mudar sus operaciones de un país a otro? ¿Cuáles son las bondades que ofrece? ¿Por qué lo hacen? La calidad de vida que ofrece el país. Entonces, la estabilidad política, son muchos factores. Entonces, yo creo que cuando hablamos de la parte de digitalización, eso es lo más importante, estar anuentes de cuáles son las herramientas que existen en el mercado, en la plaza, y simplemente trabajarlos de la mano en cuanto al conocimiento del asesor inmobiliario o corredor, junto con la parte de la tecnología. Cuando hablamos de las redes sociales, por ejemplo, hace un año atrás o 6 meses atrás, era muy diferente pensar, el corredor decía, bueno, yo tengo mi página de LinkedIn, tengo mi página de Facebook, tengo mi página de Instagram, hoy en día de TikTok, de Snapchat, hay diferentes perfiles de corredores o asesores inmobiliarios y hay diferentes mercados a quién llegarle. Entonces es importante saber a quién está dirigido cada una de estas herramientas de redes sociales, en qué horas son las horas más atractivas para mercadear o dar a conocer un producto. O sea que no solamente, yo creo que para eso uno debe tener cierto conocimiento o aprender del tema, pero tener a alguien especializado en el tema del mercadeo que crece, se adelanta muy rápido, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que es la mezcla del conocimiento del asesor o del corredor sumado a la parte digital. Tenemos que estar al día. Todos los días se aprende algo, todos los días sabemos que salió una nueva plataforma o una nueva herramienta, y yo creo que eso es clave para asegurarnos de que el corredor inmobiliario como asesor, como función, como rol, se mantenga a lo largo de los años, además de la parte humana, por supuesto, que las personas siempre prefieren trabajar con una persona, ¿no? Con la parte emotiva y la parte humana, que va a conocer un poco más y entender un poco más las necesidades de la otra persona. Gracias. Muchas gracias, Eric, por tus aportes. Quiero invitar a responder la segunda pregunta a nuestro amigo Eduardo Brigada, de Argentina. Gracias, Víctor. Bueno, verdaderamente para el mundo entero esta crisis de pandemia COVID-19 que ha afectado todas las economías y actividades del mundo, nos obliga a reflexionar y entender que cada una de nuestras actividades tendrán un antes y un después de esta crisis. En la Argentina, el sector inmobiliario y sus profesionales no estábamos preparados para este acontecimiento, con total sinceridad. Muchos no dimensionamos cómo nos podía afectar desde lo humano hasta lo comercial. Incluso existen discusiones si hay que privilegiar la salud respecto a lo comercial y económico del país.
En general, los corredores inmobiliarios en Argentina utilizábamos algunas herramientas digitales para ejercer la profesión, en su mayoría como sostén publicitario de nuestros ofrecimientos. El aislamiento como única defensa ante la pandemia provocó que hoy estemos analizando cómo en un tablero de jurisdicción puede trabajar, qué actividad puede desarrollar, en qué medida y qué protocolo se puede utilizar de seguridad. En este contexto, los corredores inmobiliarios de Argentina tuvimos que capacitarnos muy rápidamente acerca de las herramientas digitales que hasta ahora no eran más que un complemento para convertirse en el único medio posible para ejercer nuestra profesión. Se comenzaron a utilizar reuniones y encuentros vía Zoom y estos instrumentos y desarrollarse nueva labor de intermediación en todas sus fases a distancia. En la Argentina ya hace varios años que se contaba con la firma digital, pero no era de uso masivo, tal vez en los grandes centros urbanizados. Advertimos que este es un medio importantísimo que permite realizar contratos y concretar operaciones a distancia con total aseguramiento jurídico. Se profundizó, sí, el uso de redes sociales para la comercialización de bienes raíces y se avanzó muchísimo con el acceso a la información de los distintos registros públicos para la concreción de un negocio inmobiliario desde su ingreso de publicidad, su ofrecimiento, su concreción y posterior inscripción en dichos registros. Gracias a Dios están en muchas partes digitalizados. El trabajo es más arduo, igualmente los profesionales que comercializan, los que desarrollan y construyen, seguimos funcionando y perfeccionando en nuestro accionar profesional. Estoy convencido que los medios digitales, portales y otros medios de ofrecimiento de productos inmobiliarios no van a reemplazar nunca al corredor inmobiliario profesional, porque estamos capacitados para asesorar convenientemente a nuestros clientes sobre todos los aspectos inherentes al negocio, al estado legal de la propiedad, al estado y posible solución de problemas edilicios, planimetría, beneficios impositivos y seguridad jurídica del negocio. Todos aspectos que los clientes valoran y requieren. Hasta quienes tal vez puedan llevar solo adelante un negocio de bienes raíces, pero los riesgos de tener problemas en el desconocimiento siempre son muy altos. Como premisa debemos estar muy capacitados y entrenados en todas las tareas para brindar el mejor valor agregado a nuestra profesión, acompañamiento permanente y brindarle seguridad a nuestros clientes y a nuestros pares. La apertura a mercados internacionales solo puede hacerse con la participación y colaboración de corredores inmobiliarios unidos y compartiendo nuestros productos. Celebro muchísimo que a través de SILA y sus entidades miembros podamos tener una herramienta tan importante digital como una LS, donde todos los corredores inmobiliarios integrantes de las asociaciones miembros latinoamericanos podamos volcar nuestros ofrecimientos y a futuro incorporar más países. Estoy convencido que el mundo cambió, nuestra actividad debe ampliar horizontes de acción y trabajar en la dirección, la unión y la hermandad latinoamericana hacia la fuerza y el éxito de nuestro accionar profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Eduardo. Y ahora vamos a decirle a Ernesto Figueredo, viene desde Paraguay, con nosotros cuál es el valor que considera debe tener el agente inmobiliario en el futuro y cuáles serían sus propuestas y los aportes para lo que se nos viene en el negocio inmobiliario. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, dicen los expertos en tecnología que en este periodo de encierro y de pandemia se han adelantado más de 10 años de, digamos, pruebas y desarrollos de tecnologías virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que por fuerza del destino se han probado innumerables plataformas y sistemas que permiten tener presencia virtual y este congreso es una prueba de ello. ¿Qué implica esto? Que los cambios que justamente mencionaban los colegas que me antecedieron van a ser muy importantes. Con lo cual, nosotros los corredores inmobiliarios tenemos que abrazar ese cambio. No podemos permitir que nos
caiga o que nos sorprenda la tecnología. Existen expertos en tecnología que nos pueden ayudar. Tenemos que pedir las ayudas correspondientes y abrazar estos cambios y utilizarlos. ¿Por qué? Jamás una inteligencia artificial va a poder reemplazar el tacto humano. Una de las características de esta pandemia probablemente es que socialmente se habla del impacto enorme que la pandemia va a traer en las personas. Este impacto tiene que ver con el humor, tiene que ver con profundos daños en algunos casos en el ambiente en que vivimos. Con lo cual, cada vez más el valor de conectarse, de poder asesorarse con una persona que tiene más experiencia a través del tiempo, a través de los años y a través de haber compartido las vicisitudes de la vida. Y eso es algo tremendamente importante que tenemos que darnos cuenta. El corredor inmobiliario tiene que utilizar toda esta nueva tecnología virtual para estar cada vez más cerca y para agregar valor. Yo estoy muy seguro de que si abrazamos la tecnología, todos los mecanismos virtuales y la tremenda cantidad de información que nos proveen hoy en términos de educación y en términos de educación también de lo que sucede en los otros países, esto es una herramienta fundamental para que el corredor pueda estar cada vez más vigente, cada vez aportando valor a sus clientes. Con lo cual, creo firmemente que tenemos un escenario durante la pandemia y post-pandemia muy positivo. Las residencias se vuelven cada vez más un factor muy importante en la decisión de vida de todas las personas. Se habla de que durante y post pandemia vamos a cambiar los hábitos en los cuales las residencias van a ser cada vez más los tiempos más valorados de las personas, con lo cual tenemos que ayornarnos, tenemos que de alguna manera saber interpretar la segunda ola de la demanda que se viene y que cada vez más sentimos que está cada vez más vigente. Entiendo que los corredores inmobiliarios no tenemos que temer a la tecnología, tenemos que utilizar la tecnología para poder aportar más valor. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Ahora la palabra a Adrián Rodríguez de Adrián. Gracias, Víctor. Bueno, en realidad coincido plenamente en el criterio de Ernesto, de Eduardo. Definitivamente esta pandemia nos ha llevado 10 años en el tiempo y hoy los estándares que se avecinan para el corredor de bienes raíces pues son mucho más selectivos, mucho más competitivos. En cuanto al tema de que si la tecnología puede reemplazarle a un corredor de bienes raíces, pues yo tengo la plena convicción que eso es imposible. La compra de inmuebles es una decisión racional, pero también emotiva y de confianza. No es un negocio de paredes, de ventanas, sino realmente de relaciones estables en donde el verdadero profesional de bienes raíces le da la confianza a su cliente de hacerle partícipe de la decisión más importante de su vida. Así que por más tecnología que tengamos, el rol o la función que cumple un corredor de bienes raíces en la compra o venta de un inmueble es irreemplazable. En cuanto al tema del nuevo rol del corredor de bienes raíces, pues es indudable que debe convertirse en una persona mucho más preparada. Este gen de aprendizaje infinito debe ser el status quo que nos debe marcar el camino a partir de ahora. La tecnología nos lleva y nos abre puertas infinitas para que ya podamos alcanzar el conocimiento de manera permanente, para poder brindar una mejor asesoría. Lo que yo avecino como aporte a lo que ya se ha comentado es que la tendencia a partir de ahora es el mercado globalizado. Abrir nuestros países a un comercio integrador, en donde ya las barreras de un viaje, de hacer una visita física y de tener las conexiones en diferentes partes del mundo se ha hecho muy posible ahora a través de
de programas que nos permiten firmar un contrato con una persona en Miami, en el DF, en Lima, en Panamá. Definitivamente ahora DocuSign nos permite hacer un contrato de exclusividad en cualquier parte del mundo o hacer una reserva. Yo creo que tenemos que ampliar esa mente a lo global, abrir nuestros mercados y aprovechar esta ventajosa y grande oportunidad que tiene nuestra comunidad inmobiliaria latinoamericana, que la hemos predicado durante estos meses de pandemia. Necesitamos integrar, utilizar estas herramientas como un MLS regional en donde se integren nuestras comunidades, como hablábamos con Roberto un poquito antes de iniciar la sala. Es el momento de despertar y de realmente conseguir hechos históricos que nunca fueron generados, que quizás con esta pandemia no hubiésemos vislumbrado qué es lo que se nos avecinaba. Actualmente ya no es una competencia de una empresa grande y una empresa pequeña. Hoy tenemos todas las oportunidades y la tecnología a nuestra disposición. Tengamos un presupuesto de $100 como de $2,000 al mes. La tecnología está a nuestra disposición y la competencia actualmente radica entre las empresas o profesionales que sean más ágiles y que tengan mejor predisposición para adaptarse a estos cambios tecnológicos. Por último, nada más recordarle a nuestros compañeros, colegas que nos acompañan, no únicamente los panelistas, a que recuperemos el rol protagónico que tiene el corredor de bienes raíces a partir de ahora. El liderazgo, esa capacidad que podemos despertar, necesitamos asumir el reto de sacar adelante esta economía que sí, efectivamente nos ha golpeado, pero somos una actividad productiva que seguramente se va a recuperar más rápido. La vivienda es una necesidad que no se puede eliminar de la vida de las personas y es una oportunidad que necesitamos aprovechar. Así que un llamado a todos los que nos están siguiendo en este fabuloso panel a despertar ese liderazgo y convicción que le caracteriza a un verdadero profesional de bienes raíces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, también por tus aportes. Quiero darle ahora la palabra a Roberto Barrios de México para conocer cuáles son sus propuestas para aquel negocio inmobiliario que tendremos que atender de aquí en adelante. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Víctor. Mira, no puedo estar más de acuerdo con todos mis compañeros que me precedieron en la palabra. Esta crisis sanitaria que nos provoca una crisis económica como tampoco habíamos tenido nunca, nos ha obligado a cambiar de hábitos y, como mis compañeros decían, nos han obligado a adelantar las cosas de la tecnología. AMPI en México, cuando nos obligaron a confinarnos, decidimos hacer varias cosas. La primera, tomando en cuenta que estaban todos nuestros asociados confinados en sus casas, creamos un programa gratuito de capacitación, dando cursos todos los lunes y todos los miércoles al principio, para que se prepararan más nuestros asociados. Después, instalamos el CETEC, nuestra comisión de tecnología de AMPI, para que nos buscara el mejor vehículo tecnológico que nos permitiera tener un MLS a la altura de las circunstancias y de México. Y lo hicimos, firmamos un convenio con esta empresa mundial que se llama Lordea, y hoy tenemos ya el MLS mexicano. Y el día 5 de noviembre, en el marco de nuestro congreso, al que todo el auditorio y desde luego mis compañeros panelistas están invitados, nos conectaremos con los MLS de la NAR y con el MLS de España, que se llama Anaconda. Estamos verdaderamente contentos. Esperamos, y lo platicábamos antes de que iniciara este panel, que estén conectados también nuestros amigos de América Latina, nuestros hermanos. Este tema de que adelantaron la tecnología por la pandemia es muy bueno, es verdaderamente bueno. Miren, nosotros cuando arrancamos
esta pandemia, pues sabíamos que teníamos que estar en la casa y sabíamos cuándo empezaba, pero no sabemos todavía al día de hoy cuándo va a terminar. Sí sabemos que trae una gran crisis económica aparejada que va a durar más que la propia crisis sanitaria. Y también decíamos, hace 102 años hubo la crisis de la pandemia española, de la influenza española, que mató a 50 millones de habitantes en el mundo. Esto sería el equivalente a que hoy murieran por tamaño de población 400 millones. La ciencia ha avanzado, la medicina ha avanzado y la tecnología nos está obligando a avanzar. Creo que al final de esta pandemia nos tienen que encontrar a los inmobiliarios más capacitados y más capacitados en tecnología. Y el avance tan radical que esto supone, no nada más en la tecnología para enseñar las casas, en los pagos, ahora las transferencias bancarias es lo de hoy, los cheques están guardados en un cajón y los que ya no somos jóvenes, tuvimos que aprender lo que los jóvenes, ya para los jóvenes era normal. Los agentes inmobiliarios no deben de desaparecer, ni van a desaparecer. Se tienen que capacitar y tienen que tener las herramientas que el mercado nos da. Eso es a lo que yo los llamo a todos y eso es lo que estamos haciendo los que no queramos desaparecer. Creo que tenemos problemas de conexión con Víctor. Paul, creo que tenemos que esperar que Víctor pueda recuperar conexión, ¿no? Podemos seguir según agenda con el siguiente ponente que pueda contestar la pregunta. Creo que toca a Joao, ¿no? Sí, correcto, correcto. Ok, Joao, ¿puedes contestar la pregunta, por favor, que corresponde? Sí, estoy listo. Sí. Estimado Joao, por favor, adelante con la continuación de la pregunta. Ok, gracias. Bueno, yo pienso que con esta pandemia ha pasado lo mismo en toda parte del mundo. Si aquí en Brasil, por ejemplo, hubo una sencilla carrera de los negocios inmobiliarios hasta la tecnología. Casi 100% de las tareas que involucran un proceso de compra y venta de inmueble hoy en día es hecho por la Internet. Incluso los procesos de los notarios y del registro inmobiliario. Así que ha tenido un gran avance de la tecnología en los servicios inmobiliarios en Brasil. En cuanto al protagonismo de las redes sociales y de las plataformas de comunicación online, sí ha aumentado significativamente el protagonismo de estas formas de comunicación en Brasil también. Y nuestra percepción es que este protagonismo va a continuar, aunque pueda disminuir un poco después de pasada la pandemia, pero mismo con el retorno de las reuniones presenciales, no hay como descartar para el futuro esta nueva forma de hacer negocios y de se comunicar con el público de manera general. En cuanto a el reemplazamiento del corredor inmobiliario, nosotros no creemos en esta posibilidad. No creemos que el corredor inmobiliario pueda ser reemplazado por una máquina o por un robot. La tecnología está disponible para nos ayudar a aprimorar, mejorar y tornar más rápido nuestros procesos profesionales, pero no para sustituirnos, no para reemplazarnos en el proceso de compra-venta de inmueble. Es claro
que el corredor inmobiliario tiene que acompañar este desarrollo, actualizando sus conocimientos, forma o manera de agir. Si no acompaña esta evolución, certamente podrá ser excluido del mercado y reemplazado por un otro profesional, no por una máquina, por un otro profesional más cualificado y más afecto a la tecnología, pero jamás sustituido por un computador o por un robot. Tenemos que tener en cuenta que todo el proceso de venta de un inmueble involucra mucho más que unas simples formalidades legales. Ninguna máquina, ningún robot puede reemplazar la capacidad que tienen los seres humanos de interagir emocionalmente con sentimiento, con empatía y como forma de conquistar la simpatía del cliente. Eso se puede hacer por medio de una persona humana. Además, todos los estudios que tenemos hecho sobre la singularidad, que es una palabra nueva que está en el mercado en este momento, en términos de tecnología de la información, indican que no hay cualquier perspectiva rápida a medio plazo para que se pueda crear un cerebro artificial con las mismas características del ser humano. Así que no creo que haya ninguna posibilidad de reemplazamiento del corredor por una máquina o por un robot. Bueno, en cuanto al valor que se debe agregar al profesional del futuro, nosotros pensamos que al profesional del futuro se debe agregar mucho conocimiento general. Hablo de economía, de ingeniería, de arquitectura, conocimiento de mercado y también mucha versatilidad y absolutamente un conocimiento bastante intenso de cómo se manipular la tecnología. No se puede tener hoy un profesional que no saiba, que no es capaz de manipular toda la tecnología que tenemos disponible en el mercado. Bueno, ¿cómo se proyecta el mercado inmobiliario para 2021 en Brasil? En Brasil tenemos perspectivas muy buenas para el mercado del próximo año. Además del mercado potencial que tenemos, un mercado muy grande, tenemos hoy un déficit habitacional de cerca de 7 millones de unidades habitacionales y tenemos que preencherlo, tenemos que llenarlo. Las condiciones económicas son altamente favorables, con tasas de interés muy bajas y oferta abundante de financiamientos bancarios en Brasil. Además, pretendemos implementar en 2021 en Brasil una fuerte campaña para atracción de inversores extranjeros con un nuevo dispositivo aprobado por el gobierno federal que se llama Resolución Normativa número 36, que permite el ingreso automático al país a quien invertir por lo menos $700.000, o sea, $135.000 en las regiones norte y nordeste de Brasil y $1 millón de reales o $192.000 en el resto, $1.000 en el resto del país. Cuanto a la propuesta para la nueva realidad, habrá sí una mudanza, un cambio significativo en el padrón de las habitaciones que tendrán que crear espacios especiales destinados al trabajo remoto, al home office. Además de esto, las personas que pueden trabajar remotamente van a preferir casas más amplias en lugares distantes, más lejos de los grandes centros, donde pueda contar con más áreas verdes, con más libertad para los niños, etc. Y las oficinas también, consecuentemente, serán un poco menores do que las que tenemos hoy en día. Los costos que tienen las empresas para mantener grandes escritorios habrá de disminuir significativamente. Habrá también un sencillo aumento del flujo migratorio de las grandes ciudades, de los centros de grandes ciudades para ciudades del interior, ciudades más pequeñas. Y obviamente los corredores tendrán que estar preparados para atender esta nueva demanda. Así vemos el mercado de inmuebles para 2021. Gracias por la atención. Muchas gracias a João Teodoro por su participación. Creo que todos estamos de acuerdo que en este nuevo diseño, si así lo queremos llamar, del mercado inmobiliario, si bien es cierto, las plataformas digitales
los MLS y todo tendrán un mayor protagonismo, jamás el apretón de manos del agente inmobiliario con su cliente podrá ser reemplazado con nada. Eso es lo que despierta la confianza, que es el corazón del servicio que presta el agente inmobiliario. Vamos a dar inicio a la tercera y última ronda de despedida. Para ello les pido a cada uno de nuestros panelistas que nos den un mensaje final de aliento, de positivismo, de optimismo a todos los participantes de este Congreso Internacional Latinoamericano Inmobiliario que estamos desarrollando aquí en nuestro querido Perú. Adelante, empecemos por favor con Panamá, Eric Van Horn. Gracias, Víctor, perfecto. Bueno, te quería mencionar, de verdad que muchas gracias. Como sabemos, el sector inmobiliario y de la construcción representa un rubro importante para la mayoría de nuestros países y nuestras economías. Y yo creo que nosotros como corredores, como asesores, debemos ser un ente facilitador de todo lo que es las bondades que ofrecen cada uno de nuestros países. Yo creo que si, por ejemplo, en el caso de Panamá, vemos cómo estábamos antes, por ejemplo, hablamos del Hub de las Américas, estamos hablando de que el Hub nos permite estar de 1 a 5 horas en grandes ciudades como Bogotá, Miami, Nueva York. Contábamos con 350 vuelos diarios a más de 70 destinos. Sabemos que hoy en día la situación no es la misma, pero vamos a regresar, Dios primero, a esos números. Va a tomar un tiempo. Se proyecta, como mencioné al principio, de que tentativamente vamos a estar en números equivalentes a la economía dentro números antes de COVID, cerca del 2022. Yo creo que cuando vemos esto y sumamos en el caso de Panamá la posición geográfica, el sistema portuario, la parte logística, yo creo que sin duda Panamá tiene mucho que ofrecer. Yo creo que lo más importante aquí es cuando hablamos del corredor inmobiliario, las necesidades de los clientes. Sabemos que las necesidades han ido cambiando. La palabra cambio constante y adaptación son claves. Las hemos estado escuchando casi todos los días. Entonces, como mencionaba Joao hace unos minutos, en efecto, las personas han ido reestructurando sus preferencias. En vez de vivir en el centro, ahora en un apartamento, ahora prefieren vivir en una casa, en las afueras. Sabemos que la pandemia, el virus como tal, no se va a ir pronto. Yo creo que va a tomar un tiempo y en este tiempo tenemos que aprender a vivir con la situación. Entonces, yo también sentimos acá en Panamá de que la mayoría de las personas están optando por mudarse a una propiedad más amplia, no necesariamente de lujo, sino que sea más amplia, buscando otras prioridades, otros factores más sencillos, más básicos, como lo que es iluminación, lo que es amplitud, porque se han realizado de vivir en la ciudad, en un apartamento pequeño, muy lujoso, muy bonito, lo que fuera, se han dado cuenta que sus necesidades van a lo básico. Entonces, por eso es que las personas están retomando esos conceptos, ¿no? Yo creo que cuando hablamos del sector inmobiliario, yo también pienso en positivo, dentro del realismo, por supuesto. Sabemos que va a tomar un tiempo, pero el que iba a comprar antes de COVID, que mantiene el interés y mantiene la misma capacidad, vamos a decir, económicas, ¿no? En cuanto a capacidad de pago, etcétera, lo más seguro que va a seguir comprando. O sea, por eso tenemos que ver cómo creemos que vamos a estar, influye mucho de dónde veníamos. Entonces, si vemos cuál era el comportamiento de la economía antes de la pandemia, ya podemos tener una proyección más o menos de dónde vamos a estar dentro de unos meses. Por supuesto que esto va muy relacionado con el tema del virus como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Les recuerdo a todos que tenemos 1 minuto y medio para este mensaje final de despedida. Invito a Adrián Rodríguez de Ecuador. Tu micrófono, Adrián. Muchísimas gracias, Víctor. Una vez más, complacido de haber participado de este espacio. El tiempo siempre se nos queda corto para los temas tan importantes que tenemos. Bueno, como mensaje final, nada más invitarles a quienes nos están siguiendo en este espacio a fortalecer el networking, que es lo que hoy en día nos va a permitir superar esta crisis, que va a durar un tiempo determinado, como decía Eric, pero
Para los próximos 2 años estaremos recuperando las cifras positivas con las que venía nuestro sector y que tiene tanto impacto en la economía. Debemos fortalecer las alianzas globales. Creo que una muestra de que podamos conectar a 6 países y a 17 países que se han dado cita en este congreso inédito, y aprovecho para felicitarles a ustedes, a SPA y a SILA por el espacio, es lo que necesitamos, fortalecer las estructuras gremiales a nivel global. Sigamos trabajando en ese sentido. Y por otro lado, en lo que compete ya a nuestra actividad como tales, como corredores profesionales, pues definitivamente tenemos la misión de generar experiencias positivas y un impacto memorable en la ciudad, en el país. El 91% de las personas ni siquiera se enteran cuando una empresa abre o cierra. Así que la responsabilidad nuestra es que no pasemos desapercibidos como un corredor más, como un vendedor de casas más, sino como profesionales comprometidos con su actividad y con la convicción profunda de cambiar la realidad de la vida de una familia que ha puesto su confianza en nosotros. Les dejo con una frase nada más que probablemente va a marcar un poco lo que se avecina ahora. Aquellos que dicen que algo no puede hacerse suelen ser interrumpidos por otros que ya lo están haciendo. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. El mensaje final de João Teodoro de Brasil. Tu micrófono, João, por favor. Gracias. Empiezo por dejar mi abrazo para ti, como nuestro coordinador, y también para los otros panelistas, un abrazo muy fuerte. Agradezco por la honra, el honor y la oportunidad ofrecido por COIPRI para que yo pueda ofrecer o presentar el mercado inmobiliario para tantos y tan importantes agentes del mercado inmobiliario del mundo, especialmente de América Latina. Y le agradezco también por la dedicación de todos los organizadores del COIPRI y muy especialmente a ti, Víctor Saldaña, que tanto se dedicó a organizar este panel, comunicándose de manera muy graciosamente con todos, muy graciosamente e inmediatamente con todos los que siempre les solicitamos. Gracias por esto. Que tengan todos un buen final de congreso y que se queden todos con Dios. Gracias. Gracias. Muy amable, Joao. Gracias. Invito a Roberto Barrios de México, tu mensaje final. Te agradezco mucho, Víctor, y les agradezco a todos los compañeros el haber podido participar en este panel de excepción. Y que ojalá sirva para que nuestros colegas, todos los colegas que están conectados de América Latina, puedan mejorar en su actividad ahora que esto cambie. Decían antes de mí, y decían bien, esto va a tardar, esto tiene tiempo que va a tomar el que lo consigamos, y aquí viene lo importante. Mira, tenemos que segmentar cómo hacer el regreso. En México, y probablemente en algunos otros países de nuestra querida América Latina, habríamos que segmentar, tomando vivienda, la vivienda de bajo precio y la de mediano precio, por las grandes oportunidades de crédito que hay, van a ser las que primero arranquen de manera fuerte y con ellas impulsen la salida de la economía. Las de mercado medio superior y superior quizás vayan a tardar un poquito más en regresar a estándares de antes, pero seguramente regresarán. Después tenemos las oficinas. Debido a que el home office se ha convertido en una realidad, y debido también a que mucha gente se ha dado cuenta de que pueden las pymes, los pequeños negocios pueden vivir sin oficina, quizás se van a dedicar en el home office a trabajar. El home office dejó de ser mal visto. Y quizás se vaya a desacelerar un poco el mercado de oficinas. El que se va a desacelerar un poco más es el de comercio, locales comerciales, centros comerciales. Esto por el cambio de costumbres, la compra remota, en fin. Tenemos que estar preparados para eso. Este cambio tecnológico
nos obliga a ello. Y mientras más dure la pandemia, más se va a acostumbrar la gente a esto. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos. Ha sido un privilegio estar con ustedes y un privilegio a mis asociados de AMPI que me permitan representarlos en un evento como este. Gracias. Muchas gracias, estimado Roberto. Eduardo Brigada, por favor, atentos a tu mensaje final, a tu mensaje de despedida de este panel. Gracias, Víctor. Bueno, creo que ya además está dicho por todos mis antecesores que hablaron. Creo que la industria va a ir cambiando un poco por los desarrollos que van a ir tomando los cambios de vida que esta pandemia nos ha impuesto en todo el mundo y a todos los habitantes. Creo que va a haber, como dije antes, un antes y después. Fundamentalmente, este minuto lo quiero expresar en los agradecimientos, primeramente a los compañeros, hermanos latinoamericanos que compartimos el panel, el agradecimiento a Paul, fundamentalmente, Víctor, a vos por la coordinación y todo el acompañamiento para la moderación de este panel, a todo el grupo de ASPAI y a los miembros de SILA que han permitido y han tomado este gran desafío que era hacer este Congreso Latinoamericano Inmobiliario Virtual, que creo que fue un antes y después. Yo creo que esto se vino a imponer y sube aún más la vara de congreso en congreso. La verdad, mi saludo desde Argentina, un abrazo grande para todos los amigos latinoamericanos y a los que están participando de este congreso. Mi último mensaje final es se hacen muchas cosas y pese a eso siempre queda la sensación que nos falta muchísimo más, pero hay que ser optimista y los corredores inmobiliarios tenemos la capacidad y las ganas de avanzar cada día más y mejor en nuestra actividad. Muchísimas gracias y nuevamente un gran abrazo desde Argentina para todos. Muchas gracias, estimado Eduardo. Para cerrar esta última rueda, quiero invitar al presidente de SILA, a nuestro amigo Ernesto Figueredo, para sus palabras finales. Muchas gracias, querido Víctor. Realmente tengo dos mensajes bien concretos que me gustaría dar a toda nuestra comunidad inmobiliaria de América Latina. El primero, somos unos privilegiados. ¿Por qué somos unos privilegiados? Porque hemos podido ver que por causa de la pandemia se han cerrado miles de empresas, industrias inmensas como, digamos, como el área de turismo, el área de transporte y un sinnúmero de áreas que han tenido un impacto masivo en sus empresas. Y el sector inmobiliario está cada vez más fuerte, con mayor demanda, con nueva demanda, es decir, y con mayor, sobre todo, relevancia en el mercado. Con lo cual, yo creo que tenemos que agradecer a Dios la relevancia de nuestra industria y tomar esa oportunidad que nos brinda, digamos, ser tan relevantes en el mercado. Mi segundo mensaje también tiene que ver con volver al corredor inmobiliario cada vez más útil y agregar cada vez más valor. ¿Y cómo se logra eso? Participando en las asociaciones nacionales, participando de estos congresos de SILA. Uno dedica mucho tiempo, entre comillas, pierde el tiempo. Al contrario, esa inversión de tiempo que uno hace en participar en los foros, participar en los comités, en dar su tiempo, es lo que genera la educación. A lo largo de todos mis años de trayectoria, el hecho de estar participando en tantos eventos, en tantos congresos, me da la herramienta para poder ser más relevante y brindar cada vez más valor a mis clientes. Y creo que el mensaje tiene que ver con eso, tiene que ver con que participemos. La pandemia nos obliga a estar más unidos a través de los gremios, a través de estas instancias que nos permiten ser cada vez más relevantes y con seguridad poder salir adelante en este futuro. Un fuerte abrazo y mis saludos a todos mis colegas. Un honor haber participado con ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Para nosotros ha sido el honor tenerlos a ustedes en este panel. Que el estar juntos nosotros ahora sea el símbolo
de que todos los agentes inmobiliarios de nuestros países también nos unamos, también estemos juntos para generar alianzas, para hacer negocios y poderlos compartir. El abrazo de todos los peruanos a todos los agentes inmobiliarios de Latinoamérica. Y a todos los participantes de este congreso, los invito a continuar en esta segunda jornada. Tenemos excelentes exposiciones la tarde de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado hasta esta hora con nosotros. Un abrazo y seguimos adelante. Adelante, Paul. Muchas gracias, Víctor. Bueno, efectivamente, las gracias también a Ernesto, Eric, Joao, Eduardo, Roberto, Adrián. En una hora hemos podido recorrer 7 países de Latinoamérica, conocer la situación actual del sector inmobiliario de cada país. Y bueno, esto nos permite obviamente reorientar nuestra estrategia de negocios, ¿no? Gracias por esos enlaces que nos dan, esa información que nos proporcionan. Bueno, llegó la hora del almuerzo, pero previamente tenemos que preparar el almuerzo. Entonces, les pido unos minutos para regresar con un chef de primer nivel que nos va a enseñar a preparar un buen pisco sour, un buen ceviche y un buen lomo saltado.